El sermón correspondiente al Día del Señor, 8 de marzo de 2020, en la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, titulado La Segunda Venida del Señor, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29 al 31, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios, la leo en su favor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de todos los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor, asístenos en esta mañana para la exposición de la palabra de Dios. Que tu palabra transforme nuestras vidas, es lo que pedimos. Somos transformados, santificados por medio de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios corra hoy y sea glorificada en tu iglesia. De tal manera que aquellos que aún no han oído el Evangelio, al escuchar la potente voz de Dios, la poderosa trompeta del Señor que anuncia las cosas por venir, crean y vengan al arrepentimiento y a la fe y te complazcan darle salvación. Que a los santos tú edifiques en gran manera. Padre, gracias por la vida de este tu siervo a quien usas para la exposición de tu santa palabra. Te suplico tu asistencia para no salirme ni a derecha ni a izquierda del cauce que tú has demarcado en tu palabra, de tal manera que sobre mí no sobrevengan las maldiciones que para quienes tales cosas hacen, el santo libro dice que sucederán. Guárdame, Señor, líbrame de trazar mal la escritura y condúceme a explicar a mis hermanos la santa palabra del Señor para la gloria, honor y alabanza de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿cuánto tiempo de nuestra vida diaria ocupamos en meditar en el final de los tiempos? Y al preparar el sermón me estaba haciendo yo esa pregunta a mí mismo. ¿Cuánto tiempo de mi vida dedico a meditar en el final de los tiempos? ¿Debe un cristiano meditar en el final de los tiempos? Claro que sí. ¿Por qué un cristiano ha de meditar y estar frecuentemente escudriñando la Escritura acerca de los tiempos del fin? Hermanos, porque el tiempo de los tiempos del fin es el evento más importante para el creyente. Porque ese será nuestro encuentro eterno y final con Cristo. Debiéramos meditar más en ello. Debiéramos tener más expectativas al respecto. Debiéramos alimentar nuestra gloriosa esperanza meditando en los tiempos del fin. ¿Cuánta necesidad le hace falta a la iglesia de nuestros tiempos meditar en esos tiempos finales? ¿Cómo van a ser? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué ha revelado el Señor en los diferentes textos de la Biblia acerca de los tiempos del fin? Y hermanos, es que no se trata simplemente de recitar como loritos: Cristo viene pronto, y amén, pastor, nosotros esperamos la segunda venida del Señor, y yo tengo la esperanza gloriosa de la venida del Señor, y viviremos en un cielo hermoso y eterno. No se trata solamente de recitar como loritos esto. Es vivir, es tener una vivencia permanente de nuestra fe. Este debiera ser el momento más anhelado de nuestras vidas. A diario debiéramos anhelar: oh Señor, el Espíritu y la novia te decimos, ven, ven Señor Jesús, porque te anhelamos, porque te queremos, porque queremos estar contigo de cuerpo presente y eternamente. Nuestra actitud debiera ser como la de la novia bíblica, por supuesto, que espera aquel glorioso día de entrar
de estar en el enlace con su amado. Una novia enamorada de su novio, la cual está esperándolo porque sabe que va a venir pronto para la boda. Entonces ella cuenta los días, cuenta las horas y hasta los segundos, con ilusión, con expectativa, porque espera con amor ese precioso, ese crucial encuentro con su esposo. Así debemos ser nosotros, anhelar ansiosamente el pronto regreso de nuestro amado. La médula del sermón escatológico que estamos estudiando, capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, es la segunda venida del Señor. El Señor ha expuesto a sus discípulos su sermón como un viaje en el tiempo. Recordemos, ellos están año 31, el Señor Jesucristo ya iba a ser crucificado, están en esa semana, están en el templo, el Señor Jesús echa a los cambistas del templo, sana a los enfermos, a los ciegos, los niños le alaban y dicen, Hosana al Hijo de David. Los dirigentes de los judíos se enojan con el Señor Jesús, lo increpan, le hacen preguntas tramposas a las cuales el Señor responde con tanta sabiduría. Luego él abandona el templo y se va para Getsemaní, para el huerto de los olivos, porque ese era el lugar en que él tenía una comunión con el Padre. Y él se va con sus discípulos para tener intimidad, él con sus discípulos y él y sus discípulos con el Padre. Era un tiempo de intimidad. Pero en ese caminar, los discípulos le preguntan, maestro, ¿cómo es que tú dices que todo esto pues se va a acabar? Increíble. Si mira ese templo, mira esas edificaciones. Entonces el Señor les dice, de cierto les digo que no quedará sobre piedra sobre piedra. Y entonces ellos, un poco asustados, otro poco curiosos, le preguntan, Señor, dinos cuándo será eso y qué señales vendrán. Y el Señor Jesús les responde la pregunta y los lleva por un viaje y les muestra, esto es lo que va a suceder. En primer lugar, el mal se va a extender en la tierra y los justos van a ser perseguidos. Y los justos van a estar expuestos a engaño y van a ser martirizados, y la sangre de los justos va a llenar la tierra. La progresividad del mal va a traer graves consecuencias a la humanidad perdida. ¿Por qué? Porque será tiempo de gran tribulación, será tiempo de dolores, será tiempo de angustias, como lo veíamos la semana anterior. Entonces, el Señor dice, todo esto va a pasar, pero, Él guardará a sus elegidos. Y en este relato del tiempo, el Señor está dirigiendo a sus discípulos para que estemos atentos a Él y no a los acontecimientos de los tiempos. En el día de ayer, voy a contarles una pequeña historia. En el día de ayer, en nuestra alborada de oración, tuve como una idea de hacer una dinámica y dejé a Rocky, el perrito, aquí suelto, y andaba el perrito por todos lados y a medida que la gente iba llegando, él los iba saludando, los iba lamiendo, ¿sí? Y nosotros mientras tanto íbamos orando y cantando, pero para algunas personas el perro ya se convirtió en molestia, entonces él se subía, se bajaba, y algunos hermanos empezaron a ponerle más atención al perrito, hasta que les expliqué cuál era la dinámica. Hermanos, eso es lo que sucede al cristiano, que por ponerle atención a las circunstancias de la vida, desvían su mirada del propósito principal de la vida del cristiano. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito principal de la vida del cristiano, hermanos?
Jesucristo, el Señor Jesucristo, su persona. Eso es lo que nos importa a nosotros. Y el Señor Jesucristo les está enseñando eso. Porque la pregunta de ellos, dinos, ¿cuándo va a ser este asunto? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? A ellos no les estaba interesando para nada Cristo. A ellos les estaba interesando el reino. ¿Cuándo es que vas a venir en tu reino? Porque cuando tú vengas en tu reino, uno estará a tu diestra y el otro a tu siniestra. Y nosotros estaremos sentados en esa mesa de gobierno, los 12. Seremos los 12 ministros de Estado. Y hoy viviremos una vida chévere, porque ahora somos nosotros los que vamos a mandar. Y en eso pensaban ellos. Y el Señor Jesucristo los va llevando por todo el proceso y les va desinflando poco a poco. No es como ustedes piensan. Van a haber sufrimientos, dolor, persecución. La sangre de los santos será derramada. Y todavía no les dice nada del tiempo. Son unos versículos más atrás. Vamos a verlo luego. Dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo. Solo mi Padre que está allá en el cielo. Él sí sabe. El resto nadie sabe. No se dejen engañar. No se dejen engañar con mirar cuáles son las señales y cuáles son los tiempos. Puestos nuestros ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe, corremos nuestra carrera. Fijémonos en Cristo, no en las circunstancias. Es lo que el Señor les está diciendo. Estos 3 versículos que hemos leído hoy, 29, 30 y 31 del Evangelio de Mateo capítulo 24, es la centralidad. Esos 3 versículos son la centralidad de todo el sermón. Todo el sermón gira alrededor de estos 3 versículos. ¿Y de qué nos hablan estos 3 versículos? De la pronta venida del Señor Jesucristo. Por eso el Señor les está hablando. No pongan la atención a las circunstancias, a los tiempos, a las sazones. Pongan la atención en Cristo, en la venida. Y el Señor nos va a revelar hoy, en esta mañana, 3 sucesos que marcan el final de los tiempos. En primer lugar vamos a ver la gran conmoción universal. En segundo lugar vamos a ver la gloriosa venida del Rey. Y en tercer lugar vamos a ver la reunión de los santos con Cristo. Versículo 29. El Espíritu Santo dice así a su iglesia hoy. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Hasta ahora el Señor ha hablado de tiempos de tribulación. Va a haber tribulación, va a haber dolor. Recordemos un poco qué son esos tiempos. Tiempos de dolor y angustia que son progresivos. ¿Y por qué esos tiempos de dolor y angustia son progresivos? Por causa de la extrema maldad humana y por la degeneración de la humanidad perdida en pecado. Cada vez el hombre viene más de degeneración en degeneración, de generación en degeneración. Cada vez el hombre está más perdido en el pecado. Vimos que esta tribulación es el juicio de Dios para los perdidos, pero también vimos que es la oportunidad de arrepentimiento. Es un tiempo de anuncio del Evangelio. Y el Señor dice, inmediatamente después de esta tribulación, inmediatamente después de esto que hemos estudiado, en continuidad a esa tribulación y como conclusión, aquí va a concluir todo. El Señor dice, todo va a concluir, todo esto se acabará. ¿Y en dónde acabará? Va a acabarse en una gran conmoción universal. Todo se acabará en una gran conmoción universal. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Los astros, las cometas, ¿cómo? Las estrellas, todo será conmovido del universo. Todo estará allí como estremeciéndose. ¿Qué es esa gran conmoción universal?
que ha llegado el juicio de Dios. Dios ha soportado mucho y ya no soportará más la maldad humana en su rebelión contra él. Dios contempla la tierra bañada en la sangre de los justos. Dios mira la extrema maldad que ha llegado al colmo de los colmos. Y esa extrema maldad ha afectado hasta los cimientos de los colmos, ha afectado el sol, la luna, las estrellas. Y entonces el universo se estremece en estupor. El extremo pecado de la humanidad finalmente va a generar un caos celestial. Imagínense eso, hermanos. A veces pensamos que el pecado no es nada. No, el pecado es grave. El pecado causó la muerte. Si no hubiera habido pecado, si nuestro padre Adán, nuestra madre Eva no hubieran pecado, hermanos, la muerte no existiría. Viviríamos eternamente y para siempre. Las guerras, los muertos de todas las épocas, catástrofes, incendios, terremotos, volcanes en erupción, maremotos, naves naufragando, muertos por el COVID-19, alias coronavirus. Claro, toda la gente está asustada por el coronavirus. Uy, vino el final del mundo, ¿no? El Señor dice, esto es principio de dolores. Esto es principio de dolores. Cuando venga el verdadero dolor es porque el sol se apagará y la luna se va a oscurecer. Lógico, si el sol se apaga, la luna no brilla. Porque si la luna brilla por alrededor del sol, pero el Señor es claro. Y dice, el sol se apagará como consecuencia, el sol no brillará y como consecuencia la luna tampoco. Ya no brillará más. Y además de eso las estrellas se caerán del cielo. ¿Usted se imagina viendo las estrellas cayendo? ¿Qué produciría eso en tu vida? Un terrible susto. Un terrible susto. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese cosmos? ¿O qué es esa conmoción universal? El colmo de la maldad del hombre ha llegado al límite. Y los pobladores de la tierra ya están maduros para ser juzgados por Dios en el juicio final. Como lo vimos meditando en el versículo 28, vamos a ir allí a Mateo 24, versículo 28. Si lo recordamos, lo vimos la semana anterior. Mateo 24, versículo 28. El Señor dice: donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Recuerdan que una de las explicaciones es que el cadáver significa la humanidad en estado de corrupción. Y los buitres significan Jesucristo y sus ángeles viniendo a juzgar esa terrible corrupción. Eso ha pasado. La extrema corrupción en la tierra la hace como un cadáver maloliente. Y así como los buitres se lanzan sobre el cadáver putrefacto, Cristo, no soportando la extrema hediondez de la tierra que Él creó para su gloria, entonces se lanza para venir a juzgarla. La corrupción ha desatado el juicio de Dios. Algunos de ustedes dirán: uy, hoy el pastor vino asustando a todo el mundo. Vamos a ir a Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. A ver qué es lo que nos dice el Señor. A ver si fue que el pastor Héctor se levantó hoy con el mico al hombro y vino a asustar a los hermanos y a regañarlos. No, hermanos, esto es lo que está anunciado desde antes. Lo que el Señor ha hablado. Versículo 9 al 11. Dice: no harán ningún daño ni estrago en todo mi santo monte, en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento,
Isaías 13, 9 al 11, estoy equivocado. O sí decía, no sé. 9 al 11 dice, miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará la luna, y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré al orgulloso el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de fino. Bueno, allí me extendí hasta el 12. ¿Qué habla el Señor? Desde antes de la venida de Cristo ya está hablando. Va a haber un día de juicio. ¿Por qué va a haber un día de juicio? Por la extrema maldad, la extrema corrupción que ha llenado la tierra. Ezequiel, capítulo 32. Ahora, esto no es nuevo. ¿Se acuerdan que el Señor ya hizo un juicio cuando Él vio la tierra llena de maldad? Allí en Génesis 6, el Señor dijo, y vio Dios que la tierra se había llenado de maldad y le dolió en su corazón y dijo, voy a raer de la paz de la tierra al hombre y todo lo que crea. ¡Wow! El Señor es un Dios de juicio. A veces hablamos del Dios de amor. ¡Ay, Dios de amor tan lindo! Solo amor, solo ternura, solo dulzura, un chocolatín. Ah, no, Señor. Dios es amor, pero también de fuego consumidor. Él va a hacer juicio. Y Jesucristo es el juez de la tierra. Ezequiel 32, del 5 al 8. Ezequiel 32, 5 al 8. Está hablando de Egipto. Dice 5 al 8. Desparramaré tu carne por los montes y tu carroña llenaré, y con tu carroña llenaré los valles. Con tu sangre empaparé la tierra hasta la cima de las montañas. Con tu sangre llenaré los cauces de los ríos. Cuando te hayas consumido haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré el sol como una nube y no brillará más la luna. Por ti haré que se oscurezcan todos los astros luminosos de los cielos y que tu país quede envuelto en las tinieblas, lo afirma el Señor Omnipotente. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de la destrucción de Egipto? Se refiere al mundo pecador. La palabra o el nombre de Egipto en la Biblia habla del mundo. Joel, capítulo 2, versículo 1. O Joel, capítulo 2. Ya lo perdí. Eso quiere decir que es uno de los libros que poco leemos. O sea, Joel, capítulo 2, versículo 1. Toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Saltemos a los versículos 10 y 11. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército, son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible, ¿quién lo podrá resistir? Y versículo 31 de Joel 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Joel capítulo 3, versículo 13 al 16. Dice así: mano a la hoz, que la mies está madura, vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar, sus cubas se desbordan,
tan grande su maldad. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. ¿De qué está hablando el Señor? Del día del juicio final. Del día cuando todo acabará. El día del Señor grande y poderoso. El día de la segunda venida de Cristo. Todo sucederá en un solo evento. Esto nos lleva a que en medio de esa hecatombe sucede algo muy especial. Y es la gloriosa venida del Rey. Versículo 3. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Continuando el relato, el Señor nos anuncia que habrá una gran señal en el cielo. Algunos han interpretado que sería una cruz como la que vio Constantino, otros que no, que es una estrella. Pero contemplando su texto paralelo, vemos que la única y verdadera señal es Jesús, viniendo y mostrándose glorioso y victorioso delante de toda la tierra. El Señor aparecerá en el cielo lleno de gloria, trayendo la presencia de Dios a sus escogidos, y la chequina de Dios, la presencia de Dios en medio de sus escogidos. Así como los apóstoles lo vieron irse, también nosotros, los redimidos de todos los tiempos, le cara a cara. Así vendrá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 y 11. Hechos 1, 10 y 11, dice el Señor. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. El Señor cumple su promesa. Entonces dice, se angustiarán todas las razas de la tierra. La venida del Señor Jesús ya no es para salvación, sino para juicio de las naciones. Todos los pueblos de la tierra estarán angustiados, querrán huir despavoridos, pero no podrán. Querrán escapar del juicio, pero no se podrán esconder. Quizás entre los primeros el país de Israel, porque ellos tuvieron a Jesús como Mesías y lo rechazaron. Entonces ahora van a tener que soportarlo como juez supremo. Y van a querer huir, pero no podrán. Sin embargo, no es solo para Israel, es para todas las naciones. Cuando el Señor dice, y se angustiarán todas las razas de la tierra, todos los pueblos, ni uno solo se librará del juicio. Como Él se reveló a todos y le rechazaron, ahora deberán asistir a su juicio. Y dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las palabras dichas a los discípulos en la ascensión del Señor tienen su pleno cumplimiento aquí. El Señor lo prometió, Él lo cumple. Ahora, todas las naciones de la tierra, las ciudades grandes y pequeñas, los pueblos, los villorrios, todos los hombres tendrán que ver al Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo en su gloria. ¿Y esto qué quiere decir? Que Él ha venido para establecer plenamente su reino en gloria. Su reino sobre todos los hombres. Todo estará sometido a su poder. Ya ningún hombre podrá estar en rebelión contra Dios. Los elegidos estaremos en su reino, pero los irredentos estarán bajo el juicio eterno en el infierno. Los que le rechazaron en su humildad como cordero, ahora no podrán resistirlo en su gloria como rey y juez soberano de toda la tierra. Las naciones verán al Hijo del Hombre ahora como Rey eterno, revestido de majestad y de gloria. Y esto significa que Él evidencia todos los atributos de Dios.
De tal manera que a nosotros los creyentes se nos confirmará esa fe que hemos tenido de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Rey de Reyes, eterno Dios, de que Jesús es Dios en la persona del Hijo, una de las personas en las cuales subsiste la Trinidad. Para nosotros eso será una gran confirmación. Pero qué gran dolor será para los incrédulos al comprobar que resistieron a Dios cuando rechazaron al Mesías, aquel que se hizo hombre para salvar a los que, siendo Dios, se hizo hombre para salvar a los hombres. Y esto finalmente nos llevará al tercer suceso de aquel día, la reunión de los santos con Cristo. Dice el versículo 31, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Y este ha de ser quizás el más esperanzador de los textos del Evangelio. Si por lo menos no es el más esperanzador de los textos, sí es el más esperanzador de los temas de la Biblia. Su cumplimiento. Definitivamente el Señor vendrá por su iglesia redimida. El Evangelio se cumple cuando Cristo vuelve por su iglesia. Allí está perfeccionado el Evangelio. Al sonido de la gran trompeta, dice. Un gran sonido ensordecedor para los impíos, pero alegre para los santos. Es el anuncio de su venida. Los ángeles, como atalayas del Señor, proclaman que el gran Rey ha vuelto por su posesión adquirida. Los ángeles, siervos del Señor, enviados para asistir a los beneficiarios de la redención, ahora vendrán, en primer lugar, alrededor del Señor Jesús, dándole la gloria. Pero también vendrán como aquellos segadores de la mies, recogiendo el fruto de la redención de Cristo. Recogerán de los cuatro vientos y de un extremo a otro a los elegidos. Esto significa los cuatro puntos cardinales y los confines de la tierra. Y esta frase nos indica tres cosas importantes. En primer lugar, nos habla de la esperanza de los judíos de las 12 tribus dispersas en todas las naciones de la tierra. Recuerden, este mensaje lo escribe Mateo ¿para quiénes? Para los judíos. Para que ellos recibieran a Jesucristo como el Rey de los judíos. Entonces, aquí el apóstol Mateo les está diciendo, hermanos judíos, el Mesías va a volver y Él va a recoger a los judíos de la dispersión, a los de las 12 tribus, los va a recoger y los va a juntar. Pero la pregunta es, ¿cuáles judíos? ¿Los de la nacionalidad judía? Quiero decirles que los de la nacionalidad judía en un gran porcentaje ya no son judíos. Porque se han mezclado a través de 20 siglos de historia. Se han mezclado con otras naciones, con impíos. Ellos han guardado una religión sin sentido, sin propósito, sin esperanza. Ellos esperan que el Mesías venga. Están 2000 años atrasados. El Mesías vino y no lo recibieron. Pero aquellos que recibieron al Mesías, como Pedro, Juan, Timoteo, ellos eran judíos. La iglesia primitiva fue judía. Y a través de estos 20 siglos de historia, la iglesia ha ido alcanzando, por medio del evangelio de los judíos, que se han arrepentido de su pecado, de rechazar a Cristo, y han venido a la salvación. A esos judíos se refiere el Señor, que de los cuatro vientos recogerá, o sea, de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente, va a recoger a esos judíos que creyeron en Jesús, aquellos judíos de las tribus dispersas. Pero en segundo lugar nos habla del gran alcance y cumplimiento de la esperanza evangélica.
gentes de todas las naciones de la tierra, en todos los confines, fuimos salvados por su gracia y seremos recogidos por Él para venir a su gloria. Pero en tercer lugar, también se puede referir a aquellos mártires que fueron despedazados. Recuerdan que hay muchas historias de mártires que fueron despedazados y sus cuerpos fueron depositados a miles de kilómetros, muchas leguas de distancia. Pusieron la cabeza, a otras leguas de distancia los pies, a otros al oeste las manos y el tronco al este, así. Eso era parte del martirio que le infligían a los cristianos, pensando que si había resurrección, ellos no iban a resucitar, porque su cuerpo estaba desperdigado por los 4 puntos cardinales y los confines de la tierra. Pero el Señor dice, no será así, porque sonará la trompeta y mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos de un extremo a otro de la tierra. ¿Cómo sucederá? Cuando el Señor comienza a descender, las almas de los redimidos dejan sus moradas celestiales. Como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Por favor, léanlo en sus casas. Y se unen con sus respectivos cuerpos. Los santos que aún viven en la tierra en el momento de la venida de Cristo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, son transformados, como dice 1 Corintios 15:52. Y todos los santos, los resucitados y los transformados, ahora salen a encontrar al Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17. ¿Y para qué los reúnen los ángeles de los 4 puntos cardinales y de los confines de la tierra? Para estar con Él para siempre. Oh, hermanos, ese es el cumplimiento de toda la historia bíblica. Yo habitaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo que Dios ha querido siempre, desde la creación del hombre y hasta que todas las cosas finalicen, es que nosotros estemos con Él para siempre. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo, para que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Oh Padre omnipotente, como lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 17. Hermanos, y esta es una doctrina de gran consuelo para los santos. Este es el mayor consuelo para nosotros. Nos reuniremos con Cristo y estaremos con Él eternamente y para siempre. Y esta doctrina no la encontramos solamente en este texto. Filipenses capítulo 3, 20, 21, segunda Timoteo 4, 8, Tito 2, 13, Apocalipsis 19, 6 y 7, son textos que una y otra vez certifican que los hijos de Dios, los redimidos, los escogidos del Señor, seremos reunidos y viviremos para siempre con Cristo. Y esa es la esperanza que tenemos. ¿A qué conclusión llegaremos, hermanos? Retornamos a nuestra pregunta inicial. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida ocupamos en meditar el final de los tiempos? ¿Creen ustedes, hermanos, que el tiempo se acerca y que vale la pena meditar en este asunto que ha de ser el más importante para nuestras vidas? A veces nos ponemos a mirar al perro que nos distrae. Las cosas de este mundo, el afán diario, las comodidades, la diversión y aún el pecado. Pero ¿qué dice el Señor de esto en este mismo sermón? Mateo 24:10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Mateo 24:12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. La revelación escatológica de Jesús a sus discípulos
Es su gran exhortación para nosotros. Esto es lo más importante. Pronto regresaré por ustedes. Estén atentos. Es lo que significa este pasaje. Esto es lo más importante, dice el Señor. Señor Jesús, ¿qué es lo más importante para nosotros? Pronto regresaré por ustedes. Estén atentos. Por lo tanto, este pasaje nos debe conducir a que, en primer lugar, tenemos que profundizar en el estudio escatológico. ¿Por qué? Porque los tiempos del fin han de ser lo más importante para nosotros. Porque pronto nos encontraremos con el Señor Jesús. En segundo lugar, esto nos debe conducir a estar atentos, dispuestos, vigilantes, y el Señor nos ha dado medios de gracia para estar atentos a Él. Y en tercer lugar, debemos predicar este evangelio a los perdidos para que reciban el mismo regalo que nosotros ya tenemos y que ellos sean salvados del juicio final. Y que al final de todos los tiempos, ellos también estén con Jesús para siempre. Por eso, hoy, si tú no habías escuchado o no habías entendido el mensaje del Evangelio, pueda que esta sea la primera vez que vienes a esta iglesia, o pueda que ya lleves los 17 años, pero no habías comprendido que la centralidad de nuestra vida es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te dice: ya conoces mi plan. Mi plan es que pronto vendré, pero vendré para juzgar. Vendré para juzgar a los impíos, a los que me han rechazado, a los que no han creído en mí. Porque la palabra de Dios dice: mas todo el que en Él cree no será avergonzado. Y la palabra de Dios también dice que a los que creímos en su nombre nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero aquellos, y tenemos la vida eterna, pero aquellos que rehúsan creer en Jesucristo, aquellos que rechazan a Jesucristo, ya están condenados. Juan capítulo 3, versículos 18 y 36. Por eso hoy el Señor te llama: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el Señor pronto vendrá para juicio. Y si tú no estás arrepentido, sobre ti caerá la condenación eterna. Pero el Señor te trae las buenas nuevas y te dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ven a mí, corre a mí y yo te daré la vida eterna. Hoy corre a Cristo, es la invitación. Hoy el Señor te conmina: corre a Cristo para que recibas la salvación, para que en la eternidad estés con Él para siempre. Pero para nosotros los cristianos, qué gran llamado. Permanezcamos en Él. Ya estamos con Él. Solamente cuando Él venga le veremos cara a cara, pero ya estamos con Él. Ya disfrutamos de su presencia. No lo perdamos por nada. Permanezcamos en Él. Que el Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén.